Buenos días, pueden sentarse. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 723-2020, formado por apelación directa de sentencia en el amparo promovido por Héctor Rigoberto Juárez Girón contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La secretaria adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado, y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Muchas gracias, señor presidente. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo en antejuicio de sentencia del 10 de diciembre de 2019 consideró: esta Cámara, al efectuar el análisis de las constancias procesales, establece que Héctor Rigoberto Juárez Girón inició relación laboral con el Estado de Guatemala, entidad nominadora, Congreso de la República de Guatemala, el 1 de julio de 1991 y finalizó por renuncia el 30 de noviembre de 2016. El trabajador promovió demanda ordinaria laboral reclamando el pago de indemnización por renuncia por la totalidad de los años que laboró, de conformidad con lo establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del organismo legislativo, que reconoce el derecho a los trabajadores a recibir indemnización por renuncia equivalente a un mes de salario por cada año de servicios prestados. El juez Saco declaró sin lugar la demanda al considerar que el artículo 110 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados y que en ningún caso excederá de 10 meses de salario. El trabajador apeló la decisión del juzgador. La sala denunciada, mediante la emisión del acto reclamado, confirmó la resolución recurrida con fundamento en que debía aplicarse el artículo 110 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece como límite el pago máximo de 10 meses. Con fundamento en lo antes expuesto y teniendo en cuenta el agravio denunciado relativo a que la autoridad reclamada no tomó en cuenta lo regulado en el Pacto Colectivo de Trabajadores del organismo legislativo, en el que no fija límite a aquel derecho superado lo establecido en el artículo 110 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este tribunal considera imprescindible hacer referencia a que el pacto colectivo correspondiente suscrito entre el organismo legislativo y el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República de Guatemala, en su parte conducente indica: artículo 22, indemnización por tiempo de servicio. Todos los trabajadores del organismo legislativo tienen derecho a recibir indemnización por supresión de plaza o por despido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuados. En caso de renuncia al trabajador, se calculará en la misma forma que para el caso de despido. Por su parte, la Constitución Política de la República de Guatemala señala: artículo 110, indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la sala reclamada consideró que, aunque los pactos colectivos son celebrados para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, no pueden conculcarse derechos preestablecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. También lo es que dicho pacto, como ya se indicó, se limita a indicar que los trabajadores del organismo legislativo tienen derecho a recibir indemnización por supresión de plaza o por despido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuados. En caso de renuncia del trabajador, se calculará en la misma forma que para el caso de despido, sin hacer constar expresamente que se supera la garantía reconocida en la Carta Magna. Este tribunal en repetidas ocasiones ha determinado que la indemnización por renuncia tiene una naturaleza distinta a la indemnización per se, que tiene su origen en algunos casos en la liberalidad del patrono, en la negociación colectiva por el acuerdo entre las partes y por la costumbre. Además, no tiene como fin reparar los daños y perjuicios que se produzcan por la ruptura de la relación laboral. Todo lo contrario, es una retribución que por el tiempo de servicio el patrono le reconoce al trabajador. De esa cuenta,
Al ser un derecho adicional que en la disposición constitucional aludida contiene una prohibición imperativa expresa en cuanto a ese derecho, en ningún caso excederá de 10 meses de salario, se estima que no es válido el argumento expuesto por el postulante porque su derecho a la indemnización por renuncia no puede exceder del plazo establecido constitucionalmente. Por tanto, concluye que la sala objetada, al confirmar la sentencia de primer grado, actuó con respaldo en los preceptos jurídicos aludidos y en correcto ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 372 del Código de Trabajo para confirmar, revocar, enmendar parcial o totalmente la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, no se advierten los agravios denunciados por el postulante, razón por la cual la acción de amparo debe ser declarada sin lugar. Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Héctor Rigoberto Juárez Girón contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. No se contienen costas al postulante y se impone multa de 1,000 quetzales al abogado Milton Roberto Estuardo Ribeiro González. Reglas para el uso de la palabra. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1/2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Y para la exposición de alegaciones, la parte interviniente cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública, Héctor Rigoberto Juárez Girón, quien actúa con el auxilio del abogado Milton Roberto Estuardo Ribeiro González. Gracias, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad. Queremos iniciar nuestra locución en el sentido de que la propia Constitución Política de la República, en su artículo 4, establece libertad e igualdad. Y me permito leer el primer párrafo en cuanto: en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, así como el artículo 106 de este pacto social que nos rige establece irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual y en la forma que fija la ley. Hago este preámbulo, honorables miembros de esta Corte de Constitucional, en el sentido que promovimos apelación de la sentencia de amparo, la cual ya se hizo alusión, siendo nuestros agravios y motivaciones que la Corte Suprema de Justicia, al dictar la sentencia de amparo hoy impugnada, no toma en cuenta este principio de tutelariedad e igualdad como ingrediente matriz y distintivo de esta rama jurídica. La gama de su aplicación se manifiesta en diferentes concepciones que le dan forma, por lo mismo existen diferentes posiciones muy dispares que varían sobre todo en base a la tutelaridad, y esta tutelaridad debe ser protagonista. Abogado, solo una interrupción. Según las normas reglamentarias para la audiencia, su exposición debe ser oral, y si ha de leer algunas partes conducentes debe pedir el permiso de esta presidencia. Gracias, honorable señor presidente. En ese sentido, tomaré en cuenta su observación. Como lo hemos manifestado, la Corte de Constitucionalidad lo ha advertido en varias oportunidades, en cuanto a que en muchos procesos, y en este caso específico, no se ha respetado el principio de congruencia procesal, y como pues ustedes sabrán, es aquel principio rector de la actividad procesal, por lo cual debe ir consagrada toda resolución. Esta Corte lo ha hecho de manifiesto dentro de los expedientes 5.861-2013, y también en los expedientes 5.861, como ya lo manifesté, 2013. En ese sentido, honorables miembros de esta Corte, queremos hacer de manifiesto que este principio de congruencia procesal no se ha respetado al momento de haber emitido esta sentencia hoy objeto de apelación,
y que, como bien lo establece la sentencia por ustedes dictada en el expediente 1326-2014, está íntimamente ligado con el derecho constitucional de petición, y la cual debe ser resuelto en un plazo razonable, y que obviamente la violabilidad de este principio genera una violación del derecho, en este caso del hoy amparista y apelante en el proceso. De esa cuenta, honorables miembros de esta Corte, entendemos que es una cuestión meramente técnica, pero al momento de haber planteado nuestro juicio ordinario laboral, uno de los argumentos que se ha indicado y que está establecido en el expediente de Maras es que el artículo 22 del del pacto colectivo no es excluyente, sino a su vez favorece a todos los trabajadores. Como bien lo leyó la honorable secretaria de esta Corte, ese artículo establece que aún por renuncia debe hacerse el pago de su indemnización o sus derechos laborales al trabajador, lo cual también consta dentro del expediente de amparo, que existen periodos fiscales del 2009, 2010 y 2016, que el Honorable Congreso de la República ha reconocido a sus trabajadores el derecho a su indemnización hasta un máximo de 34 años. Eso quedó acreditado durante el desarrollo del expediente, y solo queremos que, con todo respeto, solicitarles que a su vez conozcan esta apelación y emitan su fallo, hagan ver que ya hay casos con anterioridad que se ha pagado hasta un máximo de 34 años, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, pues procedemos a terminar nuestra locución indicando, y en ese orden de ideas, que las circunstancias peculiares que se dan en este tipo de procesos se han dejado de manifiesto también en la sentencia 1820 de 2010 de esta Corte de Constitucionalidad, en donde, como lo hemos manifestado, honorables señores magistrados, no ha existido ese principio de congruencia procesal, porque la sentencia de objeto de apelación de amparo no resolvió sobre ciertos puntos establecidos que se hicieron ver tanto en la apelación de segundo grado como en el amparo promovido, por lo que solicitamos con todo respeto, señores miembros de esta Corte de Constitucionalidad, que se tenga por evacuada nuestra audiencia en forma pública señalada para el día 9 de marzo del 2020 a las 10 horas, y que en su momento procesal oportuno pues se dicte sentencia declarando con lugar el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 10 de diciembre del año 2019 dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio del Departamento de Guatemala, y declarando en este sentido con lugar el amparo promovido en contra de la sentencia de segundo grado. Honorables miembros del Tribunal, gracias. Gracias, abogado. En el uso de la palabra, el Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su auxilio. Gracias. Tengan buenos días, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, solicitante, apelante de la presente vista y demás público presente. El Ministerio Público, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, reitera cada uno de los alegatos vertidos en forma escrita en la presente vista. Asimismo, hago las siguientes consideraciones. El Ministerio Público no comparte el fallo de primer grado emitido por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Cámara de Amparo y Antejuicio, mediante la cual deniega el amparo de mérito, toda vez que el quid juris del asunto radica en la sentencia de fecha 14 de julio del año 2018, emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, mediante la cual deniega el recurso de apelación al hoy apelante. Es importante resaltar que el quid del asunto radica en si le asiste o no le asiste el derecho al trabajador a una indemnización por renuncia, si le corresponde la indemnización que establece la Constitución Política de la República, o en su caso lo concerniente al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
Sin embargo, esta institución, al analizar el fallo de primer grado, que consiste en el fallo emitido por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, advierte que el mismo no se encuentra debidamente fundamentado y conforme al principio de congruencia procesal, toda vez que en dicho fallo en uno de sus considerandos establece que en efecto le asiste ese derecho al pago de indemnización por la regla de 10 meses, tal como le establece la Constitución. Sin embargo, en uno de los fallos, en uno de los considerandos, específicamente el considerando cuarto, indica que si no se le ha pagado el derecho, deja salvo el derecho al mismo a pagarse. Fallo donde se deduce que no se encuentra conforme al principio de congruencia procesal, toda vez que corresponde a la jurisdicción ordinaria establecer, conforme a las actuaciones procesales que tienen a la vista, y verificar si en efecto le asiste o no le asiste el derecho y si la indemnización fue cancelada o no. Esa situación no quedó dilucidada en la primera instancia, de donde resulta que el fallo se encuentra no fundamentado. Para fundamentar lo anterior, solicito la venia al presidente de esta honorable Corte para dar lectura a fallos que servirán como fundamento al Ministerio Público para su petición. Al lugar. Esta honorable Corte ha indicado en diversos fallos con respecto al principio de congruencia procesal y ha indicado que el principio de congruencia procesal es aquel principio retractor de la actividad procesal por el cual en toda resolución judicial debe existir conformidad o concordancia entre lo pedido formulado por cualquiera de las partes y la decisión que el juzgador tome sobre él. Dicho principio exige la identidad jurídica entre lo resuelto en cualquier sentido por el juez, las pretensiones planteadas por las partes y las constancias procesales, es decir, que este principio delimita el contenido de las resoluciones judiciales que debe de proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes en el proceso. Este principio está íntimamente ligado con el derecho constitucional, ya que este último exige que se resuelva sobre todo lo solicitado dentro de un plazo razonable y de manera congruente, por lo cual la violación a la congruencia implica violación a tal derecho. Asimismo, esta Corte indica la exigencia de la fundamentación en las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales, en el sentido de las facultades que ostentan, consiste y esencialmente los fallos en que dicten deben contener una organización lógica y estructurada de los motivos en los que se basa su pronunciamiento, los cuales serán producto del análisis lógico-jurídico de los hechos sometidos a su conocimiento a la luz de los preceptos legales aplicables al caso concreto. Dicho fallo lo encontramos en el expediente 5861-2013 de fecha 11 de noviembre del año 2014, asimismo en los expedientes 1719-2014, 3195-2013 y en el expediente 1326-2014 de fecha 22 de enero del año 2015, por citar algunos. Fallos que son perfectamente aplicables al caso mutatis mutandis, toda vez que en el presente caso no existe una fundamentación lógica jurídica sobre la pretensión del hoy apelante, por lo que el Ministerio Público con todo respeto solicita que la presente recurso de apelación sea declarado con lugar y en consecuencia se revoque el fallo de primer grado, otorgando el amparo al hoy apelante únicamente con la finalidad que la sala vuelva a fundamentar debidamente su fallo. Únicamente, gracias. Gracias, abogada. Se clausura la presente audiencia.